La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el coronel Fausto Cobo, el flamante director de la SNAI, la persona que ha asumido el reto de tomar al toro por los cuernos y buscar una solución a esta crisis carcelaria que vive el país durante los últimos años, vale decir, y que ha venido increciendo en el tiempo. Coronel Cobo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, coronel. Sé que es prematuro, pero en estas primeras horas, desde su nombramiento ayer por la tarde hasta hoy, ¿qué ha podido auscultar de este nuevo mundo del que se hace cargo usted al frente del SNAI? Les saludo desde la gobernación de la Tacunga. Desde el día de ayer, de la provincia de Cotopaxi. Desde el día de ayer estoy aquí en esta provincia maravillosa, atendiendo esta emergencia que es sumamente grave. Este tema, Freddy, no es un tema coyuntural, es estructural, no es de hoy, no es de ayer, no es de los meses anteriores, se ha venido dando en un tiempo considerable y obviamente ahora es mucho más complejo solucionarlo. Y ese es el diagnóstico, ya sabemos casi todos los elementos que conforman este escenario de gravedad. Pero lo importante es que el gobierno del encuentro, que el presidente de la República tiene la voluntad política para derrotar a estas bandas delincuenciales y que impere el orden y la ley por parte del Estado ecuatoriano y que no sea al revés, que las bandas delincuenciales, el crimen organizado, el narcotráfico, tenga la iniciativa estratégica y le ponga al Estado en la defensiva, a la defensiva. Ahora, coronel Cobo, conocemos de sus credenciales, su amplia experiencia, su trayectoria como militar, como estratega, como persona que maneja la inteligencia, pero usted va a coincidir conmigo que solo usted no va a ser necesario para enfrentar esta crisis y seguramente va a tener que articular apoyos, ayudas con la policía, con Fuerzas Armadas y con el propio personal del SNAI. Sí, el tema es que la integralidad del concepto de seguridad tiene que estar vigente. No es posible solucionar esta crisis solamente a través de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas o del Sistema Nacional de Atención Integral para Adultos Privados de Libertad y Menores Infractores, que además este nombre del servicio es complejo, porque en los gobiernos anteriores se acostumbraron a poner nombres rimbombantes, pero en la realidad los organismos tienen serias vulnerabilidades. En el caso del servicio que yo estoy dirigiendo, realmente las vulnerabilidades son casi totales frente a alguna que otra fortaleza. ¿Por dónde va a empezar, coronel Cobo? Por las urgencias, porque la estrategia es el arte de definir prioridades. Si es que no se define prioridades, obviamente aparece una estrategia plana que impide que el esfuerzo principal, la masa, los centros de gravedad atiendan a lo emergente. Este rato, lo emergente está aquí, en la provincia de Cotopaxi, más inclusive que en Guayaquil. Eso no quiere decir que lo de Guayaquil es fácil, pero en temas de recuperar el control de la violencia que se ha expresado en esta ocasión, es aquí en Cotopaxi. Usted no tiene la menor idea de cómo se ha causado destrucción en el centro de privación de libertad de la Tacunga. Está destruida infraestructura, no existe ya en pie tecnologías, todos los filtros, las cámaras, destruido la parte administrativa.
No existen en la infraestructura elementos que impidan que los privados de libertad salgan del filtro número 3, es decir, de lo interno al externo. No existe. Ahora lo importante entonces es recuperar esa muralla, entre comillas, que yo le he considerado así, para impedir que en el del filtro 3 salgan hacia el exterior. La parte externa está controlada con la Policía Nacional, que a propósito ha hecho un trabajo ejemplar en esta crisis y en las anteriores también, y que desarrolla una actividad sumamente sacrificada. En este centro de rehabilitación, de detención, no existen ni siquiera las más mínimas requerimientos para descanso de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas o de las personas que están controlando el orden en estos centros. Ahora, coronel. No hay ni agua en el centro. Coronel, usted tiene varios enemigos muy poderosos a su gestión y a la buena marcha del sistema penitenciario del país. Tiene como enemigo al crimen organizado, al narcotráfico, a la corrupción. ¿Qué va a hacer con estos temas que pronunciarlos son fáciles, pero asumirlos y entender el concepto que significa cada uno de ellos es una cosa por demás compleja? Mire, cuando se acaba la voluntad de lucha se pierde la guerra. Yo creo que eso es lo primero. Existe la voluntad de lucha por parte nuestra. El gobierno tiene la voluntad de política de solucionar el tema y derrotar a las bandas delincuenciales. No se olvide que lo que hay que recuperar como un efecto estratégico es la disuasión del Estado, no solamente en los centros de privación de libertad, sino en el territorio ecuatoriano. El Estado ha perdido esa capacidad. La violencia pone la criminalidad y el Estado tiene la obligación, la responsabilidad de poner la fuerza suficiente y oportuna para neutralizar esa violencia. No puede ser al revés. Entonces, respetando los derechos humanos, respetando la Constitución y las leyes, las instituciones, hay que tener dos elementos: la voluntad de emplear los medios y los medios suficientes para hacerlo. Si no existen estos dos pilares, entonces realmente no existe iniciativa y tienen las amenazas la ventaja estratégica sobre quienes deben controlar la violencia. Coronel Cobo, ¿qué va a hacer con temas aparentemente sencillos y de disposición? Colocar los inhibidores de señal alrededor de los centros carcelarios para que no entren ni salgan llamadas telefónicas, de manera que los privados de libertad no puedan dirigir bandas desde la cárcel para que actúen fuera de ellas. 1 y 2, evitar el ingreso de sustancias prohibidas, como se denominan, a todas las drogas que ingresan, licores y, por supuesto, armas de fuego y cortopunzantes. Sí, una de las acciones importantes, urgentes, es implementar tecnología, porque la tecnología también reemplaza la escasez de personal. Imagínese que aquí en La Tacunga 2 guías penitenciarios para 800 privados de libertad aproximadamente, y todavía más estos 2 agentes sin armas. Entonces, ¿quién controla el pabellón? Obviamente los internos. Los internos. Entonces, esa relación hay que revertir con tecnología y con una serie de controles y régimen interno, porque solucionar la falta de personal es a mediano y largo plazo. No es fácil reponer un personal especializado para el tema, y lo que existe no tiene ni siquiera la preparación adecuada. Entonces, realmente son vulnerabilidades inmensas. Pero la otra opción es no hacer nada o eludir la responsabilidad que en este caso me ha tocado a mí y que obviamente por pedido del presidente y por responsabilidad propia mía con el
pueblo ecuatoriano y con el Estado ecuatoriano como ciudadano de bien, estoy aceptando y estoy asumiendo. Un reto bastante complicado, vale decirlo, coronel Cobo. ¿Y usted ha pensado en la necesidad de crear una unidad de inteligencia penitenciaria que aquellas personas que son expertos en temas de seguridad creen que es imprescindible crear una unidad de inteligencia penitenciaria que le permita a la autoridad estar atento de los movimientos internos y los posibles amotinamientos que en la mayoría de los casos les ha tomado desprevenidas a las autoridades? Existe la unidad de inteligencia, pero no es suficiente. Es de la Policía Nacional y ha hecho un trabajo sacrificado, peligroso para ellos, pero lo ha hecho. Hoy he recibido yo con satisfacción información de inteligencia por parte de estos dignos servidores públicos de la Policía Nacional, que a propósito yo no me voy a cansar de reiterar el papel tan importante que ha hecho en los últimos años la Policía Nacional, que lo ha hecho con sacrificio, con responsabilidad, como debe ser. Aquí también existe, pero hay que implementar con más medios, hay que fortalecer esa unidad de inteligencia, porque en una crisis y en una situación tan grave como la que se maneja en estos casos, no se puede hacer con información solamente, tiene que ser con información procesada. Uno de los conceptos de inteligencia es ese: información procesada es inteligencia, y para eso hay que orientar el esfuerzo de búsqueda, luego planificar la búsqueda, calificando agencias y fuentes, luego hay que procesar esa información, registrando, evaluando e integrando, y luego se produce inteligencia y difundirlo de una manera útil, oportuna y pertinente, porque caso contrario no surte el efecto estratégico en el proceso de toma de decisiones. Ahora, coronel Cobo, todos estos temas de los cuales usted habla y de la necesidad de implementar giran alrededor de la necesidad de recursos económicos. Por suerte, usted entra a enfrentar esta crisis cancelaria de la mano de un decreto de emergencia en el sistema penitenciario que, entre otras cosas, va a permitir movilizar con mucha agilidad recursos. ¿Usted tiene ya una idea, cuantificado cuánto puede requerir usted para manejar, dotar de seguridad, tecnología, número de guías penitenciarios, etcétera, todo lo que tenga que hacer para dar seguridad a las cárceles, dar seguridad a los ciudadanos que están fuera de ellas también, cortar ese vínculo pernicioso que existe entre quienes están guardando prisión y quienes ejecutan las órdenes de estas personas en la calle, afuera, en las ciudades de nuestro país? Mire, si la crisis es estructural, la respuesta, la solución tiene que ser estructural, y eso no se logra en el corto plazo. Entonces, lo urgente, estrategia, es definir prioridades. Lo urgente, este momento, aquí en Cotopaxi, es el centro de gravedad de la estrategia por parte nuestra. Y entonces hay que recuperar aquí el orden perdido y el control en este centro de privación de libertad. Lo posterior hay que hacerlo en el mediano y largo plazo. Entonces, en 15 días de emergencia no es posible solucionar lo estructural. Yo le voy a pedir al presidente la posibilidad de que se extienda este estado de emergencia. Pero, como está, entonces lo que hay que hacer ahora es construir esa muralla en la salida, en el círculo de seguridad, en el filtro número 3, porque ese filtro de seguridad es un punto crítico que, si lo reforzamos con infraestructura y con tecnología, evitaría que existan futuras fugas hacia el exterior, y obviamente nuestras fuerzas del orden estarían aseguradas y no correrían ningún peligro, y se podría hacer acciones tomando y recuperando la iniciativa que se ha perdido. Eso es lo fundamental, y eso tiene un costo. Yo quisiera poder expresar el asombro que yo tuve al ingresar ahora. Es una destrucción impresionante, parece zona de guerra.
destruida la infraestructura, destruida la tecnología, destruido todo lo que encontraron a su paso, y las mallas no tienen las seguridades adecuadas. Hay que poner un muro en esa zona y puertas de acero en esa zona para garantizar que no exista una nueva fuga en este centro. Recién estoy ahí, ahora hay que irse a Guayaquil y hay que irse a todo el Alturi también, que ha tenido problemas de amotinamiento. Sí, ahora, pero hoy, este momento, la prioridad es Cotopaxi. Ahora, Coronel Cobo, ¿qué tiempo cree usted necesario la ampliación de 15 días? ¿A cuánto tiempo la emergencia que le permita a usted aprovechar este decreto con todas las posibilidades que ofrece la excepción, canalizar recursos, mover medios, etcétera, para garantizar la posibilidad de recuperar el control primero en las cárceles del país, que lo que usted dice es terriblemente decepcionante en la cárcel de la Tacunga? Mire, lo ideal del sistema es que los dos ejes que lo sostienen estén equilibrados, la seguridad y la rehabilitación. Pero en esta crisis hay que tomar partido por uno de los dos, porque la prioridad así lo exige. Entonces, la seguridad va a ser lo principal, lo prioritario, frente a la rehabilitación. Eso no quiere decir que no vamos a rehabilitar en el futuro, pero ahora es fundamental el tema de la seguridad. Y entonces, usted me dice costos. Yo le voy a pedir al señor presidente que me permita entrar con técnicos militares, no sé, del cuerpo de ingenieros, para que inmediatamente en horas hagan una evaluación de los pedidos que hacen la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y también las personas del sistema, prioritarias para construir este muro en el filtro 3, que es prioritario. Entonces, ahí, y también colocar la tecnología básica que se requiere para tener las mínimas condiciones de seguridad y poder controlar el orden. ¿Qué pasa con el personal, los agentes penitenciarios? Primero, insuficientes y un número considerable con fórmula de juicio, con indagación previa por presunción de complicidad con los internos en temas de corrupción. Mire, con una maraña legal y reglamentaria que crearon, ahora ya no existe el Ministerio de Justicia, un sistema que carece de inclusive de coherencia normativa. Yo fui asambleísta, con una serie de vericuetos que impiden que haya un régimen de sanción, no solamente administrativa de trabajo, sino también disciplinaria, con una escasez absoluta de guías frente al número de privados de libertad. Es estructural la crisis. Pero entonces, por ejemplo, se puede reemplazar esta deficiencia, no en su totalidad, pero en algo con tecnología, dotando de medios que le permitan a inteligencia y a contrainteligencia tener la prevención adecuada y los datos oportunos para poder procesar esa información a través del ciclo de producción de inteligencia y contar con eso para el proceso de toma de decisión. Para concluir esta entrevista, Coronel Cobo, abordemos rápidamente temas coyunturales. Me quiero referir al levantamiento de cuerpos. Sabemos que se ha completado ya el levantamiento de cuerpos. Lamentablemente son 19 internos de lo que conocemos en el centro carcelario de la Tacunga, los que perdieron la vida en este amotinamiento. Y el número de personas que se evadieron, que se fugaron, no sabemos a ciencia cierta cuántos son, cuántos recapturados tampoco. ¿Nos puede actualizar estas cifras, coronel? 19 fallecidos, 45 heridos y 87 recapturados. No le voy a mentir, no sé, no conocemos aún cuántos están prófugos y no han sido recapturados, porque el censo todavía no se lo ha hecho. Lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer cuando las condiciones así lo permitan. En las próximas horas, en los próximos días, lo haremos cuando
se tenga que hacer. Es grave la situación porque no sabe la policía ni siquiera quién busca. Sí, es grave, ¿no? Yo no estoy escondiendo y no puedo hacerlo, no puedo mentirle al pueblo ecuatoriano la realidad. Pero bajo esas condiciones existe la voluntad de solucionar, porque el otro curso de acción es, bueno, lamentarnos, y las leyes a veces, inclusive los reglamentos, no nos permiten tomar otro tipo de medidas excepcionales. Entonces, con esas deficiencias, con esas limitaciones, hay que buscar lo mejor posible para el país, para el Ecuador. Y le repito, aquí no se trata de milagros, aquí no se trata de Fausto Cobo. Esto es un tema que el Estado ecuatoriano tiene que verse involucrado para recuperar la soberanía dentro de los centros de privación de libertad. Somos conscientes de lo complejo que va a significar aplacar esta crisis carcelaria que tiene años, que es estructural y que es un enorme reto el que tiene usted a cuestas para dar solución, tranquilidad en los centros, tranquilidad a la sociedad ecuatoriana. Coronel Cobo, le deseo suerte realmente en este compromiso que ha adquirido usted con el gobierno nacional. Queremos agradecer al coronel Fausto Cobo, director del SNAI. Muchas gracias, coronel. Muchísimas gracias, Fede, a sus órdenes. También nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.